Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que lo estén sintonizando. Y bueno, pues como siempre, con temas interesantes que se están trabajando, que están sucediendo desde nuestras instalaciones de este Centro Público de Investigación. Como ustedes saben, estamos especializados en ciencias sociales y humanidades. Y hoy toca el turno a nuestros alumnos bueno, ya no son alumnos, perdónenme usted, a nuestros egresados de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Hoy tenemos a tres jóvenes que, bueno, pues de manera muy reciente, hace apenas algunos días, concluyeron formalmente esta etapa de estudios. Viene lo más interesante porque estarán presentando seguramente ya sus tesis para que obtengan el grado de maestros en gestión sustentable del agua. Es una de las maestrías que, bueno, a mí en lo personal más me gustan. Creo que todos los programas tienen mucho que ofrecer en el Colegio de San Luis, pero particularmente por esta situación que vive el mundo en torno al agua, creo que es uno de los posgrados más interesantes y que, bueno, pues, insisto, todos aportan, pero en esta línea específicamente hoy vamos a dedicar el tema. Y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son Marisol Montoya, Viridiana Guerrero y Carlos Serrano, a quien saludo con mucho gusto. Marisol, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio. Hola, buenos días. Pues nada, gracias por invitarnos, la verdad. Estamos aquí muy contentos. Bueno, pues ya platicaremos a detalle. Viridiana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Y Carlos Serrano también, quien, por cierto, déjenme les presumo que fue el mejor promedio de su generación. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, usted Muchas nos oye gracias por la diciendo buenos días invitación. porque usted nos oye diciendo Sí, buenos días porque nos acabamos de desmañanar y este programa se transmite a las así 7 es. a través de 9 TV, a las 7 de la tarde a través de 9 TV, pero ya mañana miércoles está disponible a cualquier hora, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Perdón, Carlos, te interrumpí. No te Salúdanos ahora sí preocupes. como se debe. Un ¿Cómo estás? gusto por la invitación y bueno, pues vamos a ver qué tal sale esto. A ver de qué podemos platicar. Yo creo que de muchas cosas, porque déjenme decirles que son tres alumnos, toda la generación de esta quinta promoción de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Empecemos platicando, bueno, a ver, Viridiana, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti en estos 2 años? ¿Qué significó esta formación? ¿Por qué te decidiste a estudiar la Maestría en Gestión Sustentable del Agua? Y si tenías otras opciones, ¿y por qué al final te inclinaste por esta opción? Pues Lidia fue en gran medida porque ya tenía de por sí yo un interés por temas ambientales desde la licenciatura. Y justo yo ya lo veía en mi anterior casa de estudios, que es la Universidad de Guanajuato, que si bien, bueno, había un interés de nuevo, por estos temas ambientales, no había como tal luego pues no sé, como una especialización en los mismos, ¿no? Ya había otras temáticas, otras líneas de investigación igualmente buenas, pero que, no sé, yo lo veía un poco alejada de lo que yo estaba pues, realizando. Y ahí también entra en la parte de los congresos, ¿no? Porque justo yo conozco el colegio y la línea de investigación sobre el agua en la red de investigadores sociales del agua, la red ISA, cuando se realiza justo en el 2018, pues yo participo con mi ponencia, la ponencia tenía que ver de nuevo con mi investigación de la licenciatura, que es sobre contaminación hídrica por la industria curtidora. Y bueno, la conozco, después sé que se abre convocatoria para entrar y dije, de aquí soy. Y ya apliqué, realmente digamos que di todo por el todo, ¿no? En el sentido de que solamente dije, yo quiero esta maestría, pues se apega, además. Y además es muy difícil luego desde las ciencias sociales, yo soy antropóloga social, muy difícil que en algunos posgrados que tienen que ver sobre el agua acepten nuestros perfiles, principalmente porque casi todos tienen que ver con cuestiones de ingeniería,
de esta sofisticación pues de las redes en sí. Y yo pues soy una completa desconocida sobre el tema. ¿Por qué? Porque me gusta tratar el agua de nuevo, o sea, desde el enfoque social, cómo la gente se inscribe en todos estos procesos de administración del agua, de suministro de agua, de contaminación del agua. Y fue la forma pues en la que yo encontré más adecuado este programa. ¿Por qué? Porque de nuevo se alimenta de todo lo que pueden hacer pues de nuevo antropólogos, sociólogos, geógrafos. En alguna ocasión también como parte de las clases tuvimos la presencia de una chica que estudió ingeniería del IPICIT y entonces eso está muy padre porque pues no solamente vemos esta parte de nuevo ingenieril, sino también de cómo se consolidan formas de pensar el agua. Y bueno, eso de entrada por eso me llamó la atención y decidí aplicar a la maestría. Gracias. Carlos, tú que estudiaste de origen en tu licenciatura y por qué decidirte por este posgrado. Sí, yo soy geógrafo de formación en la UNAM y empecé mi acercamiento a los temas de agua desde la licenciatura en materias y después cuando llegó el momento de elegir el tema de tesis, ahí fue cuando recordé como algunos de los acercamientos que había tenido, algunos de los intereses que habían surgido en el camino y terminé estudiando represas. Tenía el interés de los movimientos sociales en defensa del agua, específicamente los movimientos contra las represas. Pero bueno, cuando está uno en la licenciatura a veces no, no dimensiona qué tan ambiciosas pueden llegar a ser las investigaciones que se plantean. Entonces, se puede decir que fue un proyecto que comenzó en esa tesis de investigación de la licenciatura, donde empecé a estudiar las represas y su vinculación con la dinámica política, económica en el país. Entonces fue como una especie de reconstrucción, análisis histórico, que no alcanzó a llegar como a a ese estudio de los movimientos sociales y entonces me quedó ahí como el interés, ¿no? Y pues definitivamente estaba buscando como llegar a eso, seguir estudiando las problemáticas asociadas al agua y el estudiar un posgrado definitivamente fue la opción, ¿no? Y buscando dentro de las opciones, por ahí en alguna ocasión uno de los profesores del programa se acercó a la facultad y nos contó sobre el programa y pues de entrada me pareció muy interesante porque si uno analiza los posgrados a nivel nacional en torno a los temas del agua, pues se puede ver que los posgrados tienen, como mencionaba Viri, una orientación muy técnica, ¿no? Y de hecho yo estuve en la decisión de si irme hacia un posgrado con orientación técnica, como en la idea de complementar esta parte que ciertamente a veces desde las ciencias sociales pues nos llega a faltar un poco para entrar al debate o entrar a un posgrado que efectivamente profundizara como esta parte social, ¿no? Entonces, dentro del balance, pues lo que consideré fue que la oferta del colegio definitivamente daba la oportunidad como de abarcar o de entrar al análisis de la cuestión desde diferentes ángulos, ¿no? Y entonces poder profundizar tanto en las problemáticas sociales como si se tiene el interés más en cuestiones específicamente técnicas, ¿no? E incluso dentro de las clases pues tenemos profesores que son de formación ingenieros, ¿no? Entonces, como ese amplio abanico de oportunidades de investigación fue lo que me llamó la atención para acercarme al Colegio de San Luis. Gracias. Marisol, cuéntanos, ¿qué te llevó a ti a decidirte por este maestría en gestión sustentable del agua? Pues bueno, a mí a diferencia de mis compañeros, yo soy de formación antropóloga, igual por la Autónoma de San Luis Potosí, pero en mi licenciatura realmente no estuve tan cercana a los temas del agua, no se veían. Y fue hasta que yo tuve la oportunidad de ser becaria en el Colegio de San Luis, que toqué este tema, ¿no? Entonces, a mí definitivamente me cambió la vida y la perspectiva, porque yo venía, estudiando temas que son como muy de antropólogos, ¿no? Muy, muy folclóricos, por así decirlo. Y cuando ingresé al programa de becarios, ingresé al programa
de agua y sociedad, ¿no? Entonces, con el doctor que yo estaba trabajando, el tema principal pues era el agua, agua y pueblos indígenas. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer las problemáticas y así como comentan mis compañeros, pues es una maestría pues multidisciplinar porque cuando yo ingresé pues hay de todo un poco. Con el doctor con el que yo estuve trabajando temas relacionados con los pueblos indígenas, pues se hacía desde la ley, ¿no? Cómo se defiende el agua, desde esta parte legal, ¿no? Que también es muy interesante, igual desde ligado a los pueblos indígenas, y tuve la oportunidad de conocer diversas problemáticas en torno a los pueblos indígenas y tuve la oportunidad también de hacer trabajo de campo con el doctor López Bárcenas, en donde pues conocí, ¿no? Otra perspectiva muy diferente, me abrió el mundo, me abrió el panorama de saber cómo están defendiendo el agua, ¿no? Contra muchos de los grandes proyectos de infraestructura en México. Entonces, esta cercanía que tuve me invitó a cambiar, digamos, que el tema, mis líneas de investigación, y coincide también que cuando termino mi periodo de becaria, ingreso se abre la convocatoria y pues ingreso a la maestría. Entonces, esta rama del agua, de los movimientos sociales, de cómo se defiende y cómo lo hacen los pueblos indígenas, la cercanía que tiene, me llamó mucho la atención. Entonces, fue esa una de las pues, decisiones más importantes de mi vida, porque realmente decidí estudiar algo porque es una problemática, ¿no? Que a todos nos surge y nos interesa. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con nuestros invitados porque hay todavía mucho que preguntarles. ¿Cuáles son las principales problemáticas que ellos observan una vez que su mirada se ha transformado seguramente después de 2 años de estar en esta formación como futuros investigadores sociales, pero también con esta perspectiva crítica? Y bueno, salen con muchos retos que nos vayan compartiendo algunos de estos temas que están ya en la agenda pública nacional, si es que ya están, y si no, bueno, pues qué otros elementos tienen ellos para aportar en esta realidad social que estamos inmersos. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados sobre el asunto del agua. La maestría en gestión sustentable del agua tiene una nueva generación que, bueno, pues ya está insertada en un campo de la vida, de la realidad nacional. Continuamos después de estos breves minutos. El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis tiene como objetivo realizar, impulsar y difundir la investigación de los procesos socioculturales que corresponden a la gestión del agua. Enfoca su atención en las formas de acceso, conflicto, negociación y regulación que la sociedad produce para responder a sus necesidades hídricas, tanto bajo las formas históricamente desarrolladas como en sus manifestaciones actuales. Los investigadores del programa están comprometidos en identificar soluciones para un aprovechamiento equitativo del recurso, la reflexión y la participación en la discusión sobre la política hídrica nacional y en la formación de recursos humanos. En la actualidad forma parte del proyecto El agua en México, usos, gestión y conflictos, que ha elaborado un equipo de investigadores de la red de colegios del país. También forma parte del programa Water, Law and Indigenous Rights, que auspician la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Universidad de Wageningen. Para sus estudios comparativos, el programa Agua y Sociedad desarrolla una intensa colaboración con investigadores del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En este verano del 2021 egresaron los alumnos y alumnas de la quinta promoción de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua.
Estamos de regreso y continuamos platicando con tres de nuestros invitados de hoy que, bueno, pues se acaban de graduar de la maestría en gestión sustentable del agua. Ellos son Marisol Montoya, Viridiana Guerrero y Carlos Serrano. Ahora yo les preguntaría, chicos, bueno, ustedes decidieron estudiar esta maestría y bueno, pues ya conocen después de este tiempo que estuvieron en formación acá en el Colegio de San Luis. Esta maestría tiene entre sus líneas de investigación algunas temáticas interesantes que tienen que ver con territorio, sustentabilidad y medio ambiente, es una de ellas, equidad, culturas y políticas del agua, historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos. Cuéntame, Carlos, ¿cuál dirías que es la problemática en torno a este tema del agua más urgente o que es prioridad o que debería ser prioridad en nuestro país? Híjole, esa es una gran pregunta. ¿Cómo seleccionar cuál es el tema más prioritario, más urgente por atender? Es complicado de resolver. De entrada, creo que hay algo que llama la atención en general, y es esto que suena mucho en los medios, prácticamente en todos lados, que es el día cero o las guerras por el agua, ¿no? Y yo creo que muchas veces ese se plantea como el principal problema, la principal preocupación, e incluso cuando es muy frecuente que cuando nos llegan a preguntar a qué nos dedicamos, qué estudiamos, y mencionemos el posgrado en gestión sustentable del agua, pues salgan estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí se va a acabar el agua realmente? ¿Sí las próximas guerras van a ser por el agua? ¿O cómo está la situación, no? Sin embargo, yo no coincido totalmente que ese pueda considerarse como el tema principal o el más preocupante. Definitivamente es algo que debería tenernos al pendiente o al tanto. Sin embargo, hay que profundizar o agudizar la mirada en torno a esas lecturas, ¿no? Es una realidad que en los últimos años, las últimas décadas, hemos tenido pues números a la baja en cuanto a precipitación. Incluso una de nuestras compañeras está trabajando la cuestión de variabilidad climática, ¿no? Y uno puede ver estadísticamente las diferencias. Sin embargo, pocas veces o poca atención dedicamos, creo que esa es mucho el esfuerzo que estamos haciendo varios de nosotros, si no es que todos, en centrarnos en la gestión del agua, ¿no? Y cómo se lleva a cabo esta gestión. Y entonces yo creo que más que ese punto le daría más importancia a cómo se gestiona, cómo se administra el elemento, ¿no? Y creo que sí, un problema de gran seriedad dentro de esta gestión es el acaparamiento privado del recurso, ¿no? Y entonces, cómo se ha priorizado el acceso de ciertos sectores con un poder adquisitivo más elevado de ciertos capitales frente al acceso a la población, ¿no? Porque el discurso que normalmente se maneja es que todos como sociedad en su conjunto, pues somos muchos, estamos sobrepoblados, demandamos una gran cantidad de agua y que por lo tanto, pues el agua se está acabando, ¿no? Y es cierto, es una realidad, estamos muy concentrados en las ciudades y eso se puede asociar a problemas de abastecimiento de agua. Sin embargo, pues se deja de lado con esa mirada otras cuestiones, como lo decía, ¿no? ¿Cómo se está gestionando eso? ¿Quién tiene prioridad en el acceso al agua, ¿no? ¿Quiénes son los capitales que tienen mayores volúmenes de agua concesionados en el país, ¿no? Por ejemplo, la gran minería, la siderurgia, son empresas que consumen agua en altas cantidades y que además asocia a otras cuestiones, ¿no? Como son las empresas que también consumen más energía en el país, ¿no? Entonces yo creo que esos problemas también exigen como una mirada más crítica, como lo decía, una mirada más aguda sobre cómo se está manejando el agua, a quién se le está dando prioridad en el acceso y bueno, todos los problemas asociados, ¿no? La corrupción, al final de cuentas, pues desde cómo lo estoy abordando yo, la corrupción es no el fin en sí mismo, sino un medio para poder dinamizar los procesos de acumulación de ciertos capitales privados, ¿no? Entonces, bueno, se van sumando una serie de factores, el abandono también, por ejemplo, de la gestión pública del agua, que también muchas veces tiene una conexión inmediata, una conexión directa
con precisamente preparar el escenario más adecuado para la entrada de capitales privados. Entonces yo creo que eso, cuestionarnos y trabajar en cómo se está gestionando el agua, por quién y para quién se está gestionando, ¿no? Entonces, muchas veces más que problemas técnicos, que sí es cierto y que sí es una realidad, hay que preguntarnos, pues, el agua para qué se está gestionando, cómo se está gestionando y para quién se está gestionando. Claro, porque luego vemos que en las colonias populares está siempre escasa, nos la están ahí tandeando, como decimos acá en San Luis Potosí, ¿no? Nos la están regulando en unos días, en unas horas, en unas cantidades, y todo el mundo tenemos que estar ahí batallando. Cuando vemos de pronto que hay otros fraccionamientos, efectivamente, de otro perfil socioeconómico, en donde nunca falta el agua y donde siempre hay disponible. Entonces, bueno, creo que ya por ahí empezamos a revisar este tema importantísimo de las inequidades sociales del agua, que son términos que creo que no todo mundo nos son familiares, no todo mundo entendemos, pero que deberíamos poner ahí la mirada en particular. Marisol, nos quedan más o menos como 3 minutitos si quieres empezar a adelantarnos algo de lo que para ti son algunos de los temas que deberían ser prioritarios en torno a la gestión sustentable del agua. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, igual de la problemática del agua, pues es muy amplia y existen diversos temas prioritarios. Tampoco no hay como uno en específico, ni podría hacer como un ranking, pero creo que uno de los más importantes es esto de el agua para qué y para quién, ¿no? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las industrias? Sobre todo, ¿no? O quiénes están acaparando el agua, porque pues ahí también se nota un gran problema, sobre todo al menos desde la parte en el que yo estudié con las líneas de investigación, pues hay un fuerte acaparamiento, ¿no? Sobre el agua de los pueblos indígenas, que se conoce que pues ellos, la mayoría del agua que hay en México, pues digamos que la concentran ellos, ¿no? Ahí se genera, ellos lo cuidan, por así decirlo, pero pues existe una problemática en torno a que grandes proyectos de infraestructura se están ubicando, ¿no? En estos territorios. Y entonces, pues es urgente, ¿no? De decir, ¿para qué se requiere tanta agua, ¿no? También otra de las problemáticas, pues yo creo que también es las personas que las defienden, ¿no? Existe una gran problemática en torno a ello porque ha habido muchas muertes en torno a la gente que los defiende, a los recursos naturales. Recientemente, pues, fue asesinado, ¿no? Un yaqui, ¿no? En donde yo estudio también hubo unos asesinatos. Entonces creo que también es ver como todo el problema del agua que está inmerso, pues, en ah, pues, en esto en donde pues nada más no nada más hay la escasez, sino también la gente que lo defiende, la gente que está tratando de encontrar otras maneras, ¿no? También de poder, pues, ¿cómo se llama? Gestionarla, ¿no? Hay muchas maneras de gestionarla, entonces creo que también eso es interesante. Pero creo que una cosa es pues ver quiénes son los que están acaparando esta parte de las grandes concesiones de agua, hacia dónde se está yendo y los problemas de las ciudades también, en donde tenemos pues aquí también en San Luis, ¿no? Los proyectos de infraestructura, de vivienda que se están llevando el agua, y pues creo que eso sería para mí uno de los grandes problemas, ¿no? Una parte de la escasez, pero también el cómo se está repartiendo el agua. Justo eso, cómo se está repartiendo, ¿no? Porque si bien es cierto, habría que diferenciar ahí el qué tipo de vivienda y también la industria, ¿no? Estos grandes proyectos de minería que también de pronto en San Luis Potosí pues se vuelven
conflictivo porque son de tal presencia y de tal magnitud. La industria también, la industria, varias de sus ramas también en San Luis Potosí la hemos tenido muy presente y otros ejemplos también a nivel nacional e internacional. Y el caso que mencionaba ahorita Marisol, bueno, pues se refiere a Tomás Rojo Valencia, un activista yaqui que en Sonora desde el año 2010 estuvo pues muy presente. Él encabezó la llamada Guerra por el Agua en el estado de Sonora y que lamentablemente se reportó su desaparición el 27 de mayo y hace algunos días se confirmó que se encontraron sus restos lamentablemente en una fosa y que bueno, pues sí correspondían a este líder indígena que estuvo muy activo en temas de agua, en defensa de la tribu yaqui. Vamos a hacer una pausa y regresamos, continuamos, los dejo antes con esta cápsula que hemos preparado para ustedes, tiene que ver con las actividades que siguen realizándose aquí en el Colegio de San Luis. Continuamos. En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. Según el Consejo Consultivo del Agua, el volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4.028 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura. De los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública. En las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Solo 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y solo un porcentaje mucho más bajo cumple con las normas de calidad de las descargas. Las tarifas de servicio público son fijadas políticamente por los congresos y, con frecuencia, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores. Estamos de regreso, continuamos platicando sobre gestión sustentable del agua, nuestros recién egresados de esta quinta promoción del posgrado que ofrece el Colegio de San Luis y que, bueno, pues estarán ya en los próximos días seguramente terminando su tesis porque ahí los traen bien checaditos. Les recuerdo que este posgrado tiene una certificación, una acreditación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un posgrado de calidad y eso implica, entre muchas otras cosas, que nuestros egresados terminen a tiempo sus tesis, sus trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque es la manera en que obtienen el grado y bueno, pues que está, digamos, es una de las maneras de estar retribuyendo, de cumpliendo ciertos compromisos a cambio de la beca que se les ha otorgado para que se dediquen de tiempo completo, porque créanme, sí necesitan dedicarse de tiempo completo. Les abre muchas opciones, les permite vivir, informarse, dedicarse literalmente día y noche al tema de su posgrado, porque precisamente se pretende que sean muy cuidados en torno a la calidad y exigencia y rigor académico que se les pide. Bueno, nos quedamos, Viridiana Guerrero, en que nos ibas a platicar cuál es para ti la principal, una de las principales perspectivas. Entiendo que son varias, que no habría como quizá disputarles ahí la prioridad, pero bueno, pues si tuvieras que decirnos algunas, ¿cuáles dirías que son como las prioridades o las urgencias en este sentido? Sí, pues en efecto, como bien se ha mencionado, son varias, pero yo creo que, bueno, dentro de lo que yo considero, es ver también cómo se construye esta cuestión de la sequía, ¿no? Construye en términos del discurso, de lo social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que al menos lo que va del año, o sea, el boom de la sequía ha estado en todos lados, periódicos, notas
informativas, los noticieros mismos, y ya no hablamos de noticieros pues especializados, incluso hablamos de los noticieros que se comercializan pues en las televisoras más conocidas, ¿no? En el mexicano. Y es ver de nuevo, o sea, de qué tipo de sequía estamos hablando y para quién va dirigida, porque en efecto no se ve que haya una sequía, o al menos yo lo veía en mi particular caso de estudio, no se ve que haya una sequía para ciertos sectores que están muy bien posicionados y que normalmente tienen que ver con la industria, con sectores de élite. Ahí no hablamos de sequía, ahí hablamos de una constante producción. Y de nuevo, el peso de esta sequía, en cuanto a quién tiene que correr con ella, pues casi siempre somos los civiles. Estamos en nuestra casita que tomamos a lo mejor una ducha rápida, un café y hacemos toda nuestra producción de alimentos y demás. Y sobre nosotros versa como este peso, nosotros somos los que tenemos que cuidar el agua y casi siempre va a ser con paliativos, con una serie de paliativos que tienen que ver de nuevo duchas rápidas, con no hacer la famosa alberca para los niños los fines de semana, con todo este tipo de dinámicas que si bien son ciertas, o sea, yo no estoy restando el peso de nosotros los civiles para cuidar el agua, considero que el foco debe estar principalmente, de nuevo, en todos estos sectores de élite, cómo están utilizando el agua y lo que es peor, cómo la están contaminando. Esto, último, a su vez me lleva al cuestionar también de qué tipo de agua estamos hablando, porque casi siempre nos viene a la mente, y eso es algo que a mí, sobre todo, me botó con la maestría, o sea, que me resultó como más fuerte, es que casi siempre nos viene a la mente esta agua limpia que tenemos al abrir el grifo, y no hablamos también de la gestión de estas aguas pues ya tratadas, ya contaminadas, porque esas quedan incluso fuera de nuestro imaginario. Como no son tan estéticas, incluso hablando, no las cuestionamos y por ende no nos importa un poco como. Y bueno, tenemos de ahí en Palreal al inicio en principio de que no se cuestionan un montón de problemas en torno a contaminación de ríos, presas, etcétera. Y eso también es bueno, o sea, que no solamente estemos cuestionando cómo vamos a gestionar el agua pura, limpia, sino también cómo estamos gestionando otro tipo de aguas. Entonces, yo creo que uno de los principales retos ahí es no hablar de agua pues, ¿qué será? En singular, sino en plural, todo lo que conlleva. También, bueno, hablar de las ecotecnias. Yo creo que eso también es un tema muy importante que creo yo se queda en el tintero para la generación que acabó de entrar o para las futuras. Es también qué impedimentos tienen la aplicación de las ecotecnias. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado, no sé, de que ya las empresas inmobiliarias, apliquen ciertos principios de ecotecnias a su producción de casas, pero no hablamos de los retos que conlleva, de entrada la educación a lo mejor de la gente para aplicarlas y de las propias inmobiliarias, ¿no? O de otros proyectos que son un poco más pequeños, que tienen que ver con las ideas de gente civil, que luego nos dicen, bueno, es que no encuentro quién me financie el proyecto, o ya está financiado, pero pues resulta que no es viable para cierta zona porque a lo mejor no llueve tanto, no sé, algo por el estilo. Entonces también hablar de esta aplicación de ecotecnias que tiene la finalidad pues de reducir el uso del agua o de aminorar la contaminación. Y también ver cómo se insertan las estructuras delictivas al momento de usar el agua. Yo creo que también ese es otro tema muy importante que luego nos da un poquito de comezón tratar, porque pues estamos hablando de la seguridad de uno mismo, ¿no? También estamos hablando de defensores pues que han muerto, ya lo comentaba la Marisol, pero también estamos hablando del terror que a veces nos genera entrar a ciertos espacios, a ciertos territorios, porque no sabemos si vamos a salir vivos de ahí. Y eso ese también es otro tema. O sea, al final estamos hablando de una cultura muy delictiva, al menos la mexicana, que por supuesto que se intersecta con los estudios del agua. O sea, tenemos que hablar de ella. Es incómoda, pero al final del día es cierta. Y eso nos lleva incluso a hablar de no solamente la disputa por el agua, sino por el territorio en sí. Hay que algunos hablen pues de la defensa del territorio hidrosocial, no solamente del territorio a secas o del agua a secas. Y yo creo que eso en principio son los retos que yo veo como más
fuertes, más grandes en los estudios del agua. Gracias, Viridiana. Carlos, cuéntanos un poco, ya se graduaron, lo que viene es ahora enfrentar esta realidad social. ¿Están ustedes siendo ya testigos, protagonistas y tienen de algún modo pues un compromiso social, digamos, ¿no? De retribuir esta formación que han recibido gracias al Estado mexicano, la beca, la misma vocación que ustedes han decidido? ¿Qué sigue? ¿Qué compromisos? ¿Cómo están viendo la realidad? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a seguir a lo mejor en un doctorado? ¿Qué viene para ustedes? Sí, ese es un gran punto, ¿no? Este compromiso social que en todo momento, pues creo yo, debemos mantener, ¿no? Al final de cuentas, nuestra educación, si no es que toda, o bueno, de algunos dependerá, ¿no? También en dónde pudimos estudiar, pero nuestra formación se debe en gran parte pues a las contribuciones de la sociedad en su conjunto, ¿no? Desde la licenciatura y ahora la oportunidad de seguir estudiando un posgrado, pues también, ¿no? Tenemos, hay que mencionarlo y dejarlo bien claro, tenemos una beca, ¿no? Y una beca pagada por las contribuciones de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es algo claro que tenemos todos, existe un compromiso social. De entrada, como lo mencionas, sí, una vez terminado, pero incluso desde que ingresamos, ¿no? Al posgrado, desde que seleccionamos un tema a investigar, existe ese compromiso por que la investigación, que lo que estamos realizando, no se haga desde una especie de esfera alejada de la realidad, sino que seamos un actor más dentro del actuar, ¿no? Dentro de la exigencia de demandas, dentro de la transformación de la realidad, ¿no? Entonces, sí, el producto de nuestras investigaciones tiene un compromiso social desde el momento en que se está elaborando, ¿no? Y entonces, lo que hacemos nosotros es buscar, pues sí, no conformarnos como en esta idea de una academia lejana a la realidad, una academia desconectada de la realidad, sino un actor más que participa, un actor más que se involucra, que escucha y que se construyen las reflexiones también desde nuestro participar con la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Cómo nos pensamos incluso nosotros dentro del lugar en donde estamos y cómo nos involucramos también en esta participación. Entonces, pues la idea es eso, que nuestras tesis puedan contribuir a la transformación de la realidad, a una transformación más justa, a una transformación más equitativa, en nuestros casos específicamente en cuanto a la gestión del agua, pero para pensar la gestión del agua, como lo mencionamos, hay que pensar en un montón de cosas más, ¿no? En una transformación política, económica, que también sea mucho más justa. Entonces, ¿qué se viene? Pues eso, ¿no? Buscar seguir incidiendo, sí, transformando incluso estos discursos hegemónicos, ¿no? Que nos reparten a la sociedad en su conjunto la responsabilidad, transformar estos discursos, señalar las responsabilidades, hacer análisis que pues, respondan en esfuerzo a como, sí, que en esfuerzos sean comparativos al esfuerzo que se hace en la sociedad para que nosotros estemos aquí estudiando, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que la educación ya será cuestión de el camino que cada uno elija, pero la educación yo creo que es un camino muy fuerte para seguir incidiendo en la transformación del pensamiento, de las miradas, la academia también, el seguir estudiando, pero eso, ¿no? Un estudio comprometido con la gente, desde la gente, para la gente, ¿no? Y considerar eso, que nosotros también somos parte del pueblo, también somos parte de la población, y entonces que por lo tanto debemos involucrarnos no solo desde la academia, sino también en la praxis, en una praxis transformadora, incluso revolucionaria, involucrarnos dentro de las demandas, la construcción de demandas, el impulso de demandas que vayan en ese sentido, ¿no? La transformación más equitativa de la sociedad. Gracias, Carlos. Vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa lo puede encontrar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos.
Estamos de regreso y continuamos charlando con nuestros tres recién egresados de la maestría en gestión sustentable del agua. Ellos son parte de un grupo de alumnos que hace algunos días terminó sus estudios en esta quinta promoción de este posgrado que ofrece el Colegio de San Luis. Y justo en esta ceremonia de egreso, en donde, bueno, pues había que escuchar también la intervención a nombre de los alumnos, me llamó mucho la atención las palabras que dijo Carlos, nuestro invitado Carlos Serrano, y entre otras cosas comentaba, aquí la tengo a la mano, que decía que nuestro camino como estudiantes no represente un número más, que el éxito de la academia y la investigación no se mida solo en papers, libros y publicaciones, sigamos saliendo de las aulas y los cubículos, sigamos trabajando con y para la gente. Y creo que eso refleja mucho a este sello de esta generación, ¿no? Esta preocupación, esta importancia de seguir comprometidos, de atender y de retribuir a la sociedad bueno, pues parte de lo que vayan haciendo ya como profesionales. Marisol, cuéntanos, ¿cuál crees que va a seguir, qué sigue en tu camino como ya especialista en temas de gestión sustentable del agua? Bueno, creo que algo muy importante es la retribución, ¿no? La retribución nosotros como estudiantes, bueno, ya ex estudiantes, prontos a titularse, pues esta parte en donde se pueda retribuir a la sociedad un poco y mucho de lo que nos dio, ¿no? Porque a final de cuentas la educación que nosotros recibimos es gracias a esta contribución y creo que una parte de poder hacer esto y que nos dio y que me dio a mí particularmente la maestría es ser multidisciplinario, ¿no? Y acompañar, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero sí contribuir a los movimientos, a la lucha, a la defensa, aportar, ¿no? Un poco de lo que nosotros aprendimos. Y a lo largo de la maestría y también el tiempo que yo tuve de becaria, esto creo que es una experiencia muy importante, ¿no? El cómo nosotros desde la investigación se puede retribuir a la causa, ¿no? De la defensa del agua. Y pues en este caso yo creo que es importante que pues estar, ¿no? con el pueblo, somos pueblo, y conocer las problemáticas en torno a ello y que desde nuestra trinchera pues poder apoyar, ¿no? Desde un acompañamiento, desde plantearse estas problemáticas, al menos la experiencia que yo puedo tener es los talleres, hacer de cómo entender la problemática, pero también de cómo ayudar, ¿no? Y desde una parte legislativa, decir cómo se puede defender el agua, cómo podemos estar contribuyendo y no en un sentido de decir, bueno, yo sé esto, sino es una reciprocidad, eso es un aprendizaje de saber cuáles son los problemas que están que tiene los pueblos, que tiene la sociedad en general y saber cómo uno puede retribuir. Entonces, en esta línea, pues sí quisiera yo continuar en mi preparación, digamos que académica, pero sin olvidar esta parte muy importante, que es el trabajo en conjunto, ¿no? El salir no nada más de la academia, sino que se lleve esta parte hacia las personas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el trabajar lado a lado para darle resolución a los problemas en torno al agua. Gracias, Marisol. Viridiana, te dejaron 2 minutos, pero a ver, cuéntanos, ¿cuáles son? No, no es cierto, está bien, porque es que más bien yo soy la que estoy acotando, yo te les digo por qué, porque tengo una última pregunta que quisiera que me contestaran los tres. Cuéntanos, ¿qué sigue para ti? Bien, me voy a ir rapidito. Pues igual, yo creo que sigue este camino pues académico. Estaría más perfeccionar como ciertas áreas en las que en efecto se puede crear un andamiaje pues transdisciplinario, ¿no? Donde no solamente confluya en este caso mi perspectiva antropológica, sino que también esté pues la legal, que es muy importante, eso se ha sabido en temas ambientales. Yo creo que para hablar de una defensa real tenemos que aplicar cierto lenguaje, ciertos términos y que de nuevo también no solamente esté la visión de nosotros. Justo últimamente he estado muy cercana en torno a los temas de peritaje y
Y lo que se ha visto es que el reto más grande y la riqueza más grande es que no solamente hable el especialista, sino que hable la gente que sea con una mirada desde la interseccionalidad y desde la aplicación de la perspectiva de género, en todo lo que tiene que ver el género, no nada más lo referente a las mujeres, sino todo. Y yo creo que es eso, pues en efecto, seguir con mi preparación, pero sí, siempre tener en cuenta que va a ser ligado a temas, a personas que viven la problemática y, y que su visión es la que tiene que contar al final del día, ¿no? Que no solamente sea una aplicabilidad, pues sí, de producir tantos papers, de producir tantos libros, sino de realmente crear una conciencia y, por supuesto, una solución. Que ahí está la importancia, ahí radica la importancia de los investigadores sociales. Les preguntaría a los tres finalmente qué impacto creen que pueda tener este asunto de la pandemia. Bueno, sabemos que en su formación les impactó en los últimos meses, pero bueno, ¿creen que de algún modo la pandemia sea un antes y un después en este mundo? Digo, evidentemente sí, pero particularmente en el tema del agua. ¿Cómo creen que impacte o cómo los impactó a ustedes en lo personal? Carlos Serrano, cuéntanos. En un minuto, por cierto. Sí. Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que, como dices, en general fue una transformación. La pandemia yo creo que sacó a relucir muchas contradicciones de nuestro actual funcionar, de nuestro sistema político económico que nos rige. Y una de ellas también fue en el sector agua, ¿no? Nuevamente esto que comentábamos, pues el agua fue o es un elemento necesario dentro de la pandemia, ¿no? Para mantener como las condiciones más sanas, las condiciones de sanitización más adecuadas, ¿no? Y pues en momentos de pandemia uno se da cuenta qué tan desigual es esto, ¿no? Qué tantas personas podemos acceder al agua en esas condiciones que se requieren. Gracias, Marisol. Te preguntaría si gustas hacer la misma pregunta, responder, perdón, esta pregunta, pero además me gustaría preguntarles a ustedes dos chicas la importancia o la aportación de la investigación social, la necesaria presencia de la mirada de un investigador especializado en temas de ciencias sociales. Generalmente, o usualmente, mejor dicho, en México y en el mundo, se espera de un investigador que sea de lentes, de bata blanca y adentro de un laboratorio, pero creo que también están estos otros que también importan mucho y aportan mucho más de lo que la gente usualmente está acostumbrada en este entorno. Cuéntanos, Marisol. Bueno, creo que dentro del estereotipo nada más usamos lentes. Pero sobre la problemática, bueno, en torno a la pandemia, claro, hay un antes y un después, ya la vida no va a ser la misma. Y creo que en dos aspectos, ¿no? Sobre todo nosotros en la formación de la maestría, pues se vieron también nuevas formas, ¿no? Ante este panorama, desde la investigación invita a decir, bueno, ahora cómo voy a estudiar, si el contacto, que es lo primordial entre nosotros, pues se ve limitado, ¿no? Entonces creo que también es decir, tenemos esta nueva realidad y ahora cómo vamos a enfrentarla y cómo vamos a estudiarla, ¿no? Con estos limitantes para pues poder frenar un poco la pandemia. El segundo, pues en el tema del agua, claro que se vio y es imprescindible la temática del agua. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la parte de la salubridad, ¿no? Y de los higienistas y todo están ligados a la parte del agua, ¿no? Y se vio que pues no todos tienen acceso al agua, no todos tienen la oportunidad, digamos, de tener, no sé, este elemento tan fundamental, ¿no? Y creo que también otra cosa muy importante que uno puede aportar como la investigación social o la mirada que uno tiene es el cómo se enfrenta esta pandemia, ¿no? Cómo se ve, porque creo que es muy importante la mirada desde la salud, ¿no? Que ellos fueron los que fueron guiando todo esto, pero creo que al momento de tener este panorama pandémico,
decir, bueno, pues está bien, es la salud, pero hay que ponerle esta mirada, hay que ponerle, no sé, la salecita de la vida, que es la mirada social, ¿no? De cómo se puede, de que no solamente es un problema de salud, ¿no? Es un problema económico, un problema, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Político, ni se diga. Entonces creo que este es uno de los aportes que tiene con un tema relacionado así, ¿no? Con este tema tan nuevo en la sociedad. Gracias, Marisol. Viridiana, ¿qué nos dices? Pues sí, yo creo que insertarnos como científicos sociales en lo que tiene que ver al tema del COVID y a la aplicación de ciertas estrategias para evitarlo, pues sí debe estar latente. O sea, sí estamos encontrándonos en que, bueno, cuando estaban sobre todo estos anuncios de Gatell, ¿no? Nos hablaba de evitar lo más posible el contacto, de lavarnos las manos, etcétera, una correcta higiene de todo. Que si llegabas incluso con tu súper, pues hasta desinfectar lo que habías comprado. Y lo cierto es que cuando uno, como científico social, de nuevo, se da la tarea de ver, bueno, qué tan pertinentes pueden ser estas medidas para ciertos estratos, te das cuenta de que rompen por completo los esquemas que nos están lanzando desde el Estado. Tenemos poblaciones que a lo mejor no sé, es una familia muy grande y viven en cuartos, ¿no? No hablamos ni siquiera de una limitación de cuartos, sino todos en un cuarto. Entonces ahí donde está como esta sana distancia, pues no la hay, no hay agua, quizá, y yo creo que ahí es donde se vuelve todavía, de nuevo, más pertinente estudiar el cuidado ante el COVID desde una perspectiva sociocultural. También qué tan fuerte fue para algunas personas, pues en efecto, no poder asistir a su trabajo, no poder abrir sus negocios, y más en una economía como la mexicana, que depende mucho de los comerciantes. Entonces, yo creo que es ahí donde se vuelve importante no solamente hablarlo bajo esta perspectiva pues de la medicina, no sé, sí, o sea, de las políticas públicas enteramente, sino también de nosotros, no sé, antropólogos, sociólogos, de nuevo se vuelve muy pertinente. Fundamental la mirada de los investigadores de ciencias sociales. Pues muchas gracias a los tres, se nos terminó el tiempo, les agradezco mucho que se hayan dado estos minutos para acompañarnos, para estar con el auditorio de este espacio desde el Colegio de San Luis. Y enhorabuena, bueno, pues ya tienen un nuevo rumbo. Felicidades por haber concluido sus estudios en la maestría en gestión sustentable del agua. Que les vaya muy, muy bien y aquí seguiremos atentos a lo que nuestros egresados Colsan sigan haciendo. Carlos Serrano, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un saludo para todas, todos. Gracias, Marisol Montoya. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Viridiana Guerrero, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Lidia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues felicidades, insisto, y bueno, pues a seguir con este trabajo importantísimo a favor de ir disminuyendo estas enormes brechas, estas desigualdades, estas inequidades sociales que hay y en particular en temas del agua. Ya nos vamos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo el cuarto ciclo de conferencias Historia ¿para qué?, a cargo de la Academia Mexicana de la Historia. Del 4 de agosto al 29 de septiembre, a través de Facebook Live. El Colegio de San Luis te invita al segundo simposio virtual de Sociología, encabezado por el Dr. Antonio Aguilera, investigador del Colegio de San Luis. Del 14 al 16 de julio a través de Facebook Live del Colsan. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. Conoce las historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19 del proyecto Lejos de Casa del Colegio de San Luis. Puedes acceder a los videoblogs y podcasts a través de la página web
lejosdecasa.colsan.edu.mx y también el playlist Lejos de Casa en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Muévete